Buenos días, ¿cómo me les va? ¿Con mucho frío esta mañana? Menos mal, este lugar es calientico. Si estuviésemos en el otro lugar, no sé qué sería de nosotros esta mañana. Pero la verdad aquí se siente muy, muy calurosito. Bienvenidos todos una vez más a esta, su iglesia, Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de la ciudad. Continuamos con nuestra serie. Ya llevamos bastante tiempo aquí, pero creo que es un tema que Dios nos ha permitido desarrollarlo muy, muy bien, eso espero. Y la idea es que nosotros todavía tenemos mucho que conocer o por lo menos que considerar acerca de la voluntad de Dios y que podemos entenderlo a la luz de la Escritura. Así que hemos dicho que tal vez una de las cosas más difíciles de entender la voluntad de Dios, y sería genial si ustedes me pueden ayudar aquí. ¿Cuál sería esa cosa o qué sería eso que hace tan difícil seguir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sería más, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida sería más fácil si qué. Sí. Si no tuviésemos una voluntad, ¿cierto? Pero usted y yo tenemos una voluntad. Tenemos unos deseos, tenemos unos anhelos para ser más consecuentes con nuestra pecaminosidad. Tenemos nuestros propios impulsos. Esa es una realidad. Entonces, como dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, este es un texto que hemos visto ya varias veces, dice, pero el hombre natural no percibe. Es decir, el hombre, la persona que no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, en su corazón, en su vida, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podemos entender las cosas del Espíritu, ¿cierto? Porque tenemos una relación con Jesús, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, si es que has tomado una decisión por Jesús, como tu Salvador y tu Señor. Pero algo que también vemos aquí mismo es que el hecho de que nosotros podemos entender el Espíritu ahora no significa que nuestra carne no habla. ¿Me hago entender? Simplemente hubiésemos querido que cuando aceptamos a Cristo, literalmente, como dice Pablo, ese viejo hombre hubiese quedado sepultado en el olvido. Pero no es así, ¿cierto? Nosotros seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Y el hecho de que ahora podemos percibir, entender, incluso anhelar las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que la naturaleza del hombre es contra el Espíritu. O sea, no solamente tenemos algo que nos dificulta, tenemos algo que de manera intencional se opone a las cosas de Dios. Y es ahí cuando nosotros empezamos a tener esta lucha. Y usted y yo tal vez vivimos esto cada 8 días, cada domingo, para ser más puntuales, antes de salir para nuestro tiempo de iglesia, ¿cierto? Y tenemos esas luchas. Cada sábado antes de salir para el grupo de jóvenes, hay algo que pasa. Y hay algo que siempre nos está impulsando a hacer las cosas de Dios a un lado y darle rienda suelta a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, a nuestros propios impulsos. Entonces, esto significa que aunque deseamos agradar a Dios por un lado, por otro lado, siempre vamos a encontrar una oposición. Siempre. La pregunta es, ¿cuál de esas dos naturalezas va a prevalecer? En el día a día, ¿cuál va a vencer? ¿Cuál va a triunfar? ¿Cuál va a estar sobre la otra? ¿Y saben en manos de quién descansa esto? ¿Saben quién decide qué naturaleza
vence o reina en el día a día? ¿Eso quién lo decide? ¿Dios o nosotros? Ajá. Esto lo decidimos nosotros. Pero la buena noticia es que ahora podemos tomar esa decisión. Antes simplemente hacíamos todo lo que era contrario a Dios porque no entendíamos esas cosas. Pero ahora podemos entenderlas y podemos decidir a quién alimentamos, a quién nutrimos, quién va a gobernar en nuestra vida. Si realmente esa vieja naturaleza vestida con ese viejo hombre que es en contra de Dios, de su voluntad, o la nueva, que puede y tiene la capacidad de agradar a Dios. Pablo también habló de esto de una manera más clara. Bueno, cuando leamos vamos a encontrar que no es tan claro, pero quiero que lean conmigo ahí en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. Romanos 7, versículos 19 al 25. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos en esa primera línea con Pablo? Nos levantamos en la mañana con el pie derecho espiritual. Y decimos, ok, hoy de una manera muy consciente voy a hacer esto. Incluso pensamos en los desafíos que tenemos en la vida. Algunos de nosotros tenemos los desafíos más grandes en nuestro trabajo, en la ruta a llegar a nuestro trabajo. Pero nos levantamos conscientes de eso y decimos, hoy no vamos a darle tanto chance a la carne, ¿cierto? Y somos conscientes de eso. Y no pasan mucho tiempo en que estamos diciendo lo mismo que Pablo. Pero quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Respondo como no quiero responder. Me enojo como dije que no iba a pasar, sino que antes de enojarme iba a contar hasta 10, iba a respirar profundo, contar hasta 10. Pero nada de eso funciona. Y mira, todo el tiempo estamos en esa lucha. Qué bueno que Pablo también nos deja ver que siendo Pablo, él también tenía esa misma condición. El versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y saben, eso es lo que digo cuando aceptamos a Cristo. Quisiéramos que fuera como algo mágico, como algo automático, como simplemente nos cambiamos de chaqueta. Que fuera cuestión de, bueno, yo creo que de alguna manera funciona así. El problema es que nos encanta esa chaquetica, ¿cierto? Nos casamos con la chaqueta del hombre. Pero quisiéramos que fuese algo tan sencillo como eso, simplemente como algo que podemos retirar y desechar y ya, que no más. Pero Pablo dice, el pecado mora en mí. Esa naturaleza sigue presente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuándo fue la última vez que hallaste esa ley? Que caíste en la cuenta de, soy pecador, soy pecadora. Eso no es una mera cuestión de decir, de eso, para no hacerlo más. Luego el versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según la voluntad de Dios, el principio de Dios, el espíritu de Dios, nos deleitamos en él y en la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, en ustedes que son mis hermanos. ¿Cierto? Cuando Pablo dice que está en mis miembros es mi cuerpo, mi mente, mis manos, lo que veo con mis ojos. Todas esas cosas que en el día a día me llevan en contra de la voluntad de Dios. Y entonces no puedo ver con la misma claridad con la que Dios espera que yo mire hacia lo que Él está colocando enfrente de mí.
Luego dice, versículo 24, miserable de mí. Creo que la gran diferencia que encuentro entre el apóstol Pablo y Albeiro es que aunque vivo esa misma condición, pocas veces puedo decir miserable de mí. ¿Y por qué el apóstol Pablo podía decir miserable de mí? El siguiente versículo dice, bueno, ¿no lo tienen ahí o si está ahí? Bueno, voy a leerlo aquí. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y pareciera que como que Pablo se está abandonando a esa realidad, ¿sí? Entonces, con mi mente sirvo a Dios y con la carne voy a servir al pecado. Pero no es eso. Pablo, y estas son las palabras de un hombre que está luchando contra el pecado, que está luchando contra los impulsos de su carne, porque evidentemente van en contra de la voluntad de Dios. Y saben, retomando nuestra analogía con esto de las señales de tránsito, con las señales que nosotros vemos en la calle, a menudo encontramos una que es muy conocida para nosotros, y quiero pedirle el favor a Samuel que me ayude. Es esta. Y eso tiene que ver simplemente con encienda luces. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta para los que han tenido la oportunidad de conducir moto o caminar por un sendero en la noche. ¿Qué ciencia hay cuando vamos en un carro, en nuestro carro, y se nos muestra esta señal? ¿Es difícil encender las luces? Tú necesitas 10 minutos, 15 minutos, media hora antes de la señal para decir, necesito prepararme para encender luces. Necesitas ir al catálogo del carro para decir dónde está el botoncito para encender las luces de mi carro. Es automático. Es automático. Y eso, cuando pienso en esto, digo, pues es que es tan automático que simplemente yo necesito mover el botoncito y ya. No se me está pidiendo algo que es imposible. Se me está pidiendo algo que simplemente es inherente al ejercicio de conducir. No se me está pidiendo un imposible, no se me está pidiendo que consiga nada. Se me está pidiendo que simplemente actúe respecto a algo que ya existe, algo que ya es una realidad. De hecho, si las luces de mi carro no me funcionan, bueno, no me atrevo a salir, y menos si tengo que conducir en la oscuridad. Simplemente no lo hago. Hice eso en el 2020, creo. Por alguna razón las luces de media se dañaron del carro y solo teníamos las de posicionamiento, que llaman, que son muy bajitas. Y aún así nos atrevimos a irnos a Ibagué, y siempre nos gusta viajar en la noche. Y ese día dije, nunca más vuelvo a hacer eso. Cada vez tenía que simplemente mantener las luces de alta. Y pues los que conducen saben que no siempre las luces de alta necesitamos mantenerlas. Pero fue muy difícil conducir a poca luz. Tanto que estando en Ibagué tuvimos que mandar a revisar el problema, porque seguro no quería volver a salir sin las luces en una condición óptima. Sin embargo, ¿cuántas veces simplemente salimos a oscuras en nuestra vida espiritual? Y saben, esto lo digo porque una cosa es cierta, aunque todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, no todos le estamos siguiendo, no todos estamos siendo llenos por Él, no todos somos guiados por Él. Eso de andar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu, no es algo reservado a unos pocos o dado en una medida diferente a cada uno. Es algo que
todos estamos en la condición de percibir, de recibir y de actuar respecto a. Pichirilo tiene todas las luces que se necesitan. Y si ustedes se suben a otro carro, último modelo 2026, tiene exactamente las mismas luces. Bueno, más bonitas, más pequeñas, más grandes, no sé. Pero seguro que tiene las mismas luces que cumplen el mismo funcionamiento. El punto es que a veces pensamos que ser guiados por el Espíritu Santo es un proceso de inmersión extranatural. Y saben, no lo es, al menos que usted y yo no querramos hacerlo. Al menos que usted y yo no querramos escuchar su voz y seguir sus señales. Entonces, ¿cuándo necesitamos encender luces? Sencillo, ¿cierto? Si vamos conduciendo, pues si entramos en un campo oscuro lleno de neblina, necesitamos hacerlo. Y está ahí. No tenemos que salir siquiera de nuestro auto para buscar la solución. Está ahí. El punto es que a veces en la vida cotidiana, en la vida real, pasan esas mismas cosas. Pasa que a veces llega la tormenta, ¿cierto? Pasa que a veces nos encontramos en medio de dudas, de incertidumbre. Y con mayor razón, usted y yo necesitamos encender las luces. Escuchaba hace mucho tiempo una persona y hacía la analogía del Espíritu Santo como con un interruptor, ¿sí? Y esta persona decía, es como cuando estamos en casa y tú puedes estar en casa a oscuras y estrellarte con todo lo que encuentras. Y puedes presumir que porque has vivido 10, 15, 20 años en la misma casa, entonces puedes andar a ciegas por ella. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio o solo me pasa a mí? Alguna vez lo he hecho y he intentado decir, ok, apago la luz y quiero mirar dónde está cada cosa, ¿sí? Pasan 3 segundos y ya quiero encender la luz. Pero he hecho ese ejercicio. Y es eso mismo sabiendo que hay un interruptor, que hay algo que me puede ayudar a tener una visión clara de lo que hay, que me pueda evitar problemas. Yo creo que la gran diferencia entre, o lo que no aplica para esta analogía o este ejemplo, es que el Espíritu Santo no funciona necesariamente así. Eso se trata de vida. O sea, no es simplemente un interruptor que yo apago, ok, lo encendí, me ayuda acá. No. Llegar al punto de, entre comillas, encender nuestros sentidos espirituales, de, entre comillas, activar el Espíritu Santo en nuestro interior, no es una cuestión de oprimir un botoncito y ya. Esa es la gran diferencia. Eso lleva tiempo, eso lleva vida, eso es de proceso. Eso es algo de alimentar. Entonces, si queremos realmente ser guiados por el Espíritu Santo, solo hay una forma de ver, de pensar y actuar conforme al Espíritu, y es a través del Espíritu mismo. No es a través de otra persona, no es a través de otras circunstancias, no es a través de un evento sobrenatural. Es alimentando nuestra vida espiritual, alimentando nuestro hombre interior, alimentando el Espíritu, o que el Espíritu realmente nos alimente. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 26, leemos, esta es una de las promesas de Jesús que hace a sus discípulos, que hace a la iglesia, a cada uno de nosotros. Y este es un texto de transición. Dios, o Jesús mejor, ha pasado ya un tiempo con sus discípulos después de haber resucitado, de haber dado evidencias de su resurrección, pero Él va al Padre. Y los discípulos están preocupados porque Él se va. Y Jesús los consuela con esta promesa.
De hecho, Jesús viene diciéndoles, no los voy a dejar huérfanos, ustedes no van a estar solos. Y les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? Nos enseñará. ¿Cuántas cosas? Todas. Todo lo que usted y yo necesitamos saber para conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo va a hacer, quiere hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo. Pero ¿notan también lo que hará el Espíritu Santo? ¿Qué más hará? Dios recordará todo lo que quien ha dicho, lo que Jesús ha dicho. ¿Saben? Espiritualmente hablando, eso es trascendental. No es solo conocer el camino al futuro, sino recordar por dónde hemos transitado. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando hemos ido en la dirección correcta, entonces marchar hacia adelante es mucho más fácil. Y por eso esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, estamos más preocupados por el mañana, ¿cierto? Y estamos tremendamente preocupados por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Que mañana qué es lo que nos va a hablar el Espíritu Santo? ¿En qué dirección Dios nos va a llevar? Pero a menudo el mañana se ve más claro a la luz de nuestro pasado, especialmente cuando hemos ido en la dirección correcta, cuando hemos obedecido a Dios en el pasado, cuando hemos actuado de acuerdo a lo que ya sabemos. Solo así, lo que no sabemos y lo que nos va a ser revelado es mucho más fácil de entenderlo. Ahora, necesitamos recordar algo aquí. Cuando el Espíritu Santo, o cuando Jesús le está hablando a los discípulos aquí, hay dos cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta. La primera es que la Biblia, como la conocemos en la actualidad, del Génesis hasta el Apocalipsis, no había sido completada. Entonces, es importante entender que había una profecía, una revelación que había de venir. Ellos todavía estaban recibiendo esa inspiración para que nosotros hoy tengamos lo que tenemos, la Biblia completa. Había muchas cosas que ellos todavía no sabían, pero que necesitaban estar escritas para nosotros y para ellos y para la iglesia a través de los siglos. En ese sentido, el Espíritu Santo les iba a enseñar a ellos. Pero ¿saben qué me parece interesante? Lo que les diría a ellos, si era uno del Espíritu, era recordar lo que Jesús ya les había dicho. Y eso que Jesús ya les había dicho, que ellos habían obedecido, en lo que habían ya caminado, era lo que les iba a ayudar a entender de una manera más clara lo que se les diría nuevo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando usted y yo abrimos la Biblia por vez primera, seguramente muchas de las cosas que vamos a encontrar, tal vez todo o incluso nada, lo vamos a entender. Pero resulta que cuando hemos pasado y cada vez que pasamos más tiempo en la Escritura, de repente, cuando abrimos incluso en un texto que nunca habíamos leído, es mucho más fácil entenderlo. Porque es a la luz de la Escritura que nosotros tenemos nueva enseñanza, nueva revelación. Esto no es que hay algo nuevo, no. A través de la Escritura, a través de la Biblia, el Espíritu Santo puede hablarnos cada día y puede hablarnos cosas nuevas, como a veces pasa que hemos leído tantas veces un versículo y no lo entendemos, no lo comprendemos, pero de repente un día lo entendimos y eso lo hace especial. Pero es un ejercicio diario, es pasar tiempo con Él. Así que si eso no tuviese sentido, ustedes recordarán que cuando Dios en el Antiguo Testamento habla, todo el tiempo está invitando al pueblo a recordar. Y tiene sentido cuando hablan algunos hombres y siempre se dice, estaré con ustedes porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, ¿cierto? Eso es memoria. Es recordar el camino. Y resulta que cuando hemos caminado con Dios, cuando hemos caminado bajo la dirección del Espíritu Santo, es más fácil marchar hacia adelante. En resumida o en repetidas ocasiones, Dios nos insta a mirar al pasado. De hecho, cuando Dios hablaba a Salomón, le decía: como estuve con tu padre, así estaré contigo. Y a muchos de los reyes que Dios colocó para dirigir a su pueblo, esa fue su promesa y sus palabras. Como estuve estaré contigo, estaré con ustedes. Así que tiene sentido que Jesús dice: el Espíritu Santo les va a recordar por dónde han transitado. Y es importante que nosotros lo recordemos. Es importante que nosotros, cuando vengan esos momentos de duda, incertidumbre, esos momentos de prueba difíciles, cuando venga la tentación, nosotros podamos recordar que incluso ya hemos pasado por ahí. Y que como Dios estuvo con nosotros en esos eventos pasados, Él lo estará de nuevo. Pero ¿qué pasa si no recordamos? ¿Qué pasa si simplemente dejamos allá en el olvido? Simplemente va a ser como un nuevo comienzo. Y vamos a estar otra vez enfrentando la duda y vamos otra vez a tener miedo, tener temores. Qué bueno es cuando vienen esos momentos difíciles y uno puede recordar que ya pasó por ahí, ¿cierto? Que Dios estuvo ahí, que el Espíritu Santo estuvo ahí guiándonos y señalándonos el camino. Pero si tú y yo nunca hemos sido guiados por Él, qué difícil es. Qué difícil es dar el siguiente paso. Y hay algo más que me gusta cuando pienso en estas cosas. Ustedes recordarán que hace como 15, 20 días, cuando celebramos los 10 años de Conviva Norte, hacíamos alusión a cuando Dios da la orden a su pueblo que hagan esos montones, que les llamamos altares o monumentos de piedra. Y todo eso tenía que ver para recordar a las nuevas generaciones que Dios había estado con ellos en el pasado y que estaría de igual manera con ellos en el presente. Así que la mejor forma, una de las mejores formas de entender la voluntad y de escuchar la voz de Dios ahora y mañana es recordando lo que ya ha pasado. Pero si lo olvidamos, entonces va a ser un poco difícil. Iglesia, cuando nosotros o cuando Jesús nos recuerda o nos pide, o el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús, nos mantiene en la senda correcta. Pero cuando nos enseña a través de lo que ya está escrito, nos pone en una marcha, en una dirección segura. Así que usted y yo todo el tiempo necesitamos estar recordando, meditando en lo que ya sabemos, pero también abriendo la Biblia, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo para poder tener una enseñanza nueva, para poder tener una nueva dirección, para poder ahondar y realmente estar sensibles a la dirección y a la voz del Espíritu Santo. Así que miremos cómo aplica esto en la vida actual. Hay personas que entienden eso de la obra del Espíritu Santo en su vida, pero están tremendamente asustados o preocupados porque temen que el Espíritu Santo se vaya. Y muchas personas están viviendo bajo esa realidad. Muchos hijos de Dios, me atrevo a decir, están tremendamente preocupados porque entienden la función del Espíritu Santo, entienden el papel en la vida del creyente. Pero tienen miedo de que les abandone y entonces se la pasan más tiempo en sus vidas pidiendo que vengan
antes que pidiendo que ellos puedan escucharlo. Necesitamos recordar que en el Antiguo Testamento la función o el papel del Espíritu Santo era completamente diferente al papel que juega en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia. Y a diferencia del Antiguo Testamento, en la iglesia el Espíritu Santo habita, y cuando viene a habitar en la vida de alguien, en el interior de alguien, en el corazón de la persona, viene a habitar para siempre. Y usted y yo tenemos esta promesa y podemos estar completamente seguros de esto porque lo leemos claramente en la Escritura. Vamos a mirar un poco de eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estará? Está. ¿El cual podrá estar? El cual está en vosotros. Esa es una realidad. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. La palabra que leemos aquí cuando se nos dice que el Espíritu Santo está, ese está es algo presente y continuo. Es una realidad, es una reiteración o una afirmación que es contundente. El creyente no debe esperar a que ocurra en algún momento o en que en algún momento deje de ocurrir. Y claro, tenemos este temor porque decimos, si pecamos, el Espíritu Santo me va a abandonar. Y una de las analogías y de los materiales y de las enseñanzas que cobró mucho sentido en la iglesia y mucho valor en la iglesia era mi hogar, el hogar de Cristo, ¿cierto? Y entonces era como tomar cada parte de nuestro ser y es como una casa, donde el corazón tal vez es la habitación, en donde la sala es nuestra mente y cosas así. Y entonces tenemos miedo, porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, pues cómo se siente con nuestro pecado, ¿cierto? Y a veces entonces preferimos pensar que antes que vivir en una casa sucia, el Espíritu Santo abandona esa casa y se va y nos deja. Y entonces tenemos la necesidad de pedirle que regrese, ¿cierto? ¿Saben? Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que aún en una casa sucia, el amor de Dios, el amor del Espíritu es tan grande por nosotros que está dispuesto a limpiar. No solamente a estar, sino a limpiar, a ordenar, a poner cada cosa en su sitio, en su lugar. Tal vez usted y yo no queremos ir a ciertos lugares, especialmente si es un restaurante, en donde nosotros vemos que la limpieza no es muy buena, que las cosas se ven en desorden, para nosotros todo entra por los ojos, ¿cierto? Pero a veces nuestra vida puede parecer eso mismo, un hogar desordenado, incluso un lugar sucio. Pero aún así, el Espíritu Santo decide permanecer. Así que no tenemos que preocuparnos porque Él se vaya. Tenemos que ocuparnos en escucharlo. No tenemos que preocuparnos porque Él de repente ya no esté. Más bien necesitamos ocuparnos en escucharlo y en obedecerlo. Ahora, si Él no se va, pero la casa está sucia, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos cosas que ocurren y que nosotros necesitamos entender porque esto es una realidad también. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Esto es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos a su voz, cuando nosotros, aunque sabiendo que está ahí, ignoramos su presencia. Esto es lo que pasa. Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo.
de Dios. Algunas versiones que ustedes tienen tal vez pueden decir, y no hagan que se entristezca o que esté triste. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas cosas desordenan la casa. Esas cosas hacen que nuestra vida esté en desorden, pero más que eso, hacen que el habitar del Espíritu en nosotros no sea agradable. Y antes que estar en gozo, o no sé qué sería lo opuesto aquí a estar triste, pues no sea posible. Eso es una realidad. A veces ocurre como en la familia. Y no sé si la familia de ustedes es diferente, pero a veces hay momentos en familia en los que el ambiente no es el correcto. Y pasamos por momentos difíciles. Y a veces está en nuestro pensamiento la tentación de, no quiero estar en esa reunión. Pero aún a veces, en medio de esas decisiones o de esas realidades, nosotros decidimos estar. ¿Por qué? Porque amamos, ¿cierto? Porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos a nuestra familia. Y claro que queremos estar ahí. Pero aunque deseamos estar ahí, y aunque decidimos y tomamos la decisión de estar ahí, cuando las cosas no están bien, no es lo mismo que cuando las cosas están en armonía. ¿Me hago entender? No es lo mismo ser parte de un evento familiar cuando todos los hermanos estamos en el mismo papel, a cuando hay discordia, por ejemplo. Y aunque estemos ahí, y aunque nuestra presencia esté ahí, nosotros podemos sentirnos gozosos o podemos sentirnos incómodos. Incluso podemos estar cabizbajos. Incluso podemos estar ahí, pero con el corazón roto. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, cuando nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros simplemente le damos lugar o rienda suelta a nuestra propia naturaleza pecaminosa, a nuestros propios instintos, pensamientos negativos que van en contra. Pero Él no se va. Él está ahí. Le duele nuestra indiferencia, pero está ahí. Siempre le digo a mi esposa que me impresiona esto de que no puedo hacer nada para sorprender a Dios. No lo puedo hacer. Pero ¿saben qué me parece más impresionante que eso? Que yo pueda hacer algo que hace que Dios se duela. Eso es fuerte. Y usted y yo tenemos la capacidad de hacer esto. El Espíritu Santo se puede entristecer. Pero hay algo más. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Y estas son instrucciones muy prácticas de Pablo a la iglesia. Y si ustedes leen todo este capítulo, Pablo simplemente está dando unas pautas muy, muy puntuales para que la iglesia las tenga en cuenta. Pero dentro de esas pautas y dentro de esas recomendaciones, esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Pablo les dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa esto? ¿Qué es apagar el Espíritu Santo? Ya sabemos que Él no se va a ir. Es su promesa. Siempre va a estar ahí. Pero también sabemos ahora que podemos hacer que Él se sienta bien, se sienta como el que reina, que se sienta en el trono, el que gobierna, o que simplemente se sienta como alguien que está relegado
en el cuarto de atrás, ¿ah? O en el rincón, o en el último lugar de nuestra vida. Pero más aún, podemos apagarlo. Podemos apagarlo. ¿Y qué significa eso? Bueno, no es hacer que él se vaya o simplemente eliminarlo, pero realmente apagarlo es que usted y yo persistimos tanto en nuestra vieja naturaleza, es que usted y yo persistimos tanto en mantener nuestra propia voluntad, en alimentar nuestros propios deseos, nuestras propias metas, nuestros propios impulsos, que simplemente es como si Él dice, está bien, háganlo, háganlo. Y eso es triste. Y es cuando usted y yo a veces vemos personas, vemos creyentes tomar decisiones que quizá en otro tiempo estábamos lejos de imaginar siquiera que podían llegar a tomar ese tipo de decisiones. Es usted y yo en un momento de obstinación que es como si nada importara. Y de repente ni siquiera nos importa ir a la Escritura, de repente ni siquiera nos importa lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dejó a la deriva en nuestros deseos. Y entonces Él ya no habla, al menos que nosotros volvamos. ¿Es papá y mamá? Cuando pedimos su consejo y ellos nos dicen lo que debemos hacer, pero nosotros sabemos lo que queremos hacer nosotros. Y por más que nos dice, nosotros tomamos ya nuestra decisión. Entonces, ¿qué dice papá y qué dice mamá? No es lo que yo quiero para tu vida, ¿cierto? Está mal. Pero si es tu decisión, entonces yo la voy a respetar. Es tu vida. Me duele que tomes esas decisiones. Pero si es lo que quieres hacer, hazlo. Apagamos la voz, el sentir, el anhelo, el deseo de papá y mamá. Apagamos el sentir, el deseo, el anhelo del Espíritu para nuestras vidas. Eso es lo que ocurre. Y creo que puedo decir que en algunas ocasiones yo he experimentado eso en mi propia vida. Y hablo con personas que han sido y que son incluso referentes. Y he escuchado decir de ellos, han habido ocasiones en las que yo he ignorado la voz del Espíritu, en las que ni siquiera he querido escuchar la voz de Dios, en las que hemos apagado la voz de Dios. Entonces, aunque siempre está ahí, no siempre somos guiados por Él. Y aunque su deseo es siempre hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra vida, a veces nosotros llegamos a tal punto de obstinación que simplemente Él decide callar. Y al menos que volvamos y consideremos la necesidad de su presencia o de su voz y de su dirección en nuestra vida, entonces vamos a poder realmente escucharlo. Entonces podemos tenerlo, pero podemos tenerlo apagado. Andamos en su voluntad, estamos llenos de Él, vivimos en santidad para llenarnos de Él, o vivimos en pecado para entristecerle, incluso llegar al punto de apagarle. Recuerdo en alguna ocasión cuando el apóstol Pablo, y tal vez ustedes recuerdan ese texto, dice que estaba listo para ir en una dirección. ¿Y saben quién le cambió los planes?
el Espíritu. Y me impresiona que Pablo no dice, escuché la voz del Espíritu de una manera audible. Tampoco Pablo nos dice que sintió algo sobrenatural. Pero lo que sí sabemos es que Pablo entendió que el Espíritu Santo quería que él fuera en otra dirección. ¿Ustedes creen que en ese momentico Pablo encendió el interruptor? Yo no creo que funcione así. Yo creo que somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo. Pero eso se logra día a día. A veces percibimos de una manera especial la necesidad de invocar la dirección del Espíritu. Y genial que podemos hacerlo. Pero necesitamos andar en el Espíritu para poder interpretar esos momentos, para poder tomar esas decisiones y estar seguros de que es la voz del Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, Pablo dice asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme ¿a quién? ¿O a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Si usted y yo queremos realmente conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, necesitamos no entristecer al Espíritu. Necesitamos no apagar al Espíritu. Necesitamos darle lugar para que nuestros sentidos espirituales, para decirlo de alguna forma, estén alerta, estén sensibles a Él. Andamos tan a oscuras por la vida que ni siquiera sabemos lo que nos conviene. Estamos tan ciegos, pero tan convencidos que nuestra lucha es por alcanzar lo que queremos. Pablo dice, mira, yo no sé y ustedes tampoco saben lo que les conviene. Y esa es gran parte del problema que tenemos en nuestra vida. Que nosotros creemos que la meta mayor es alcanzar lo que queremos. Pero Pablo nos dice, ustedes no saben lo que les conviene. Y eso explica por qué tantas veces cuando logramos lo que queremos, aún así nos sentimos vacíos. Aún así sentimos como que algo nos falta. Porque lo más difícil en la vida no es lograr lo que deseamos. Muchos han logrado lo que han deseado. Pero yo creo que lo más difícil es reconocer lo que nos conviene. De hecho, yo creo que muchas personas saben lo que quieren. Usted y yo creo que sabemos lo que queremos. ¿Eso es difícil? No. Eso es fácil. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos esta mañana decir con claridad qué es lo que nos conviene? A menudo, lo que nos conviene está en completa oposición a lo que queremos. Y Pablo aquí nos dice que no sabemos lo que nos conviene. Sabemos lo que queremos, pero no lo que nos conviene. ¿Quién sí sabe lo que nos conviene? El Espíritu. ¿Que vive en dónde? En nuestros corazones, que escudriña nuestros corazones. Él es el indicado. No hay nadie por encima de Él, ni siquiera nuestro propio consejo. Nadie más que Él sabe lo que nos conviene. Y Él siente tanto nuestra necesidad que aun cuando no le vemos de manera física, con nuestros sentidos naturales, Él ruega por nosotros. Dice Pablo, con gemidos que aún no se pueden expresar con palabras humanas.
¿Cuánto siente el Espíritu nuestra necesidad? ¿Cuánto siente Él nuestro dolor? ¿Cuánto está comprometido con cada uno de nosotros? ¿Saben? A veces, incluso cuando hemos abandonado nuestra oración, si hemos estado orando por algo que nos conviene, Él lo sigue haciendo. Él sigue intercediendo por nosotros. Me he encontrado que a veces personas me dicen, ayúdame a orar por esto, y de repente volvemos a hablar en el tiempo y esas personas dicen, no, no pasó nada, no era para mí, Dios no lo quería. Y después nos volvemos a encontrar y dicen, mira, Dios lo dio. Y cuando pienso en esas cosas, pienso en que a veces nosotros abandonamos eso que nos conviene, pero lo damos por perdido. Pensamos que ya no va a ser. ¿Saben quién está orando e intercediendo por nosotros? El Espíritu Santo. No de acuerdo a lo que queremos, sino de acuerdo a lo que nos conviene. Es hora de seguir la instrucción. Es hora de encender las luces. Es hora de revisar si en realidad el Espíritu Santo está haciendo su papel en nuestras vidas o simplemente lo hemos apagado. Entonces, es momento de escucharlo, de buscarlo, pero también de consultarlo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar que Él sea quien en realidad nos lleve en la dirección no del querer nuestro, sino de aquello que en realidad nos conviene? Esta es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Él no nos va a obligar. Él nos ha recordado esta mañana para qué está, cuál es su deseo, cuál es su intención. Pero usted y yo tomamos la decisión si lo dejamos actuar o simplemente lo seguimos o lo ignoramos. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Sin embargo, no todos estamos siendo guiados por Él. ¿En qué o de qué lado estás? Tomemos un momento para orar. Hemos estado haciendo la analogía o tomando como ejemplo eso de incluso las aplicaciones de Google Maps y Waze, porque esas son aplicaciones que nos ayudan en la vida cotidiana a encontrar una dirección y a ir en la dirección correcta e incluso a llegar en el menor tiempo posible y a encontrar el mínimo de obstáculos. Y a menudo en la Biblia Dios se refiere a la vida como un camino, como una senda. Y en ese sentido, Dios nos ha dejado señales y Él quiere señalizarnos el camino correcto y Él quiere llevarnos por el camino correcto. Y el domingo pasado entendimos que la palabra, su palabra, es como una lumbrera en nuestro camino, es como un faro. De hecho, Dios también dice en su palabra que es imposible que una luz en medio de la oscuridad pueda esconderse. Y es así su palabra en nuestra vida cuando decidimos darle el lugar que es. Es una luz que no se apaga y que siempre nos va a llevar en la dirección correcta. Pero quizá para muchos es difícil y es imposible entender la Biblia sin la dirección del Espíritu. Así que usted y yo ahora podemos entender que tenemos la palabra de Dios, pero que es el Espíritu Santo el que nos guía o quien nos guía a través de esa palabra para que podamos entenderla. La pregunta es si realmente le estamos permitiendo que lo haga. La pregunta es si cuando vamos a la Escritura vamos con nuestras propias respuestas o estamos dejando que en realidad Él sea el que nos guíe. Aún más, si tú estás esta mañana aquí y no tienes una relación con Jesús, tampoco
el Espíritu de Dios está en ti. Y puedes dar ese paso también esta mañana. Tal vez tú nos escuchas hablar de estas cosas y piensas, no entiendo, no estoy entendiendo nada de esto. Es normal para la persona que no tiene el Espíritu. Pero no es normal que una vez una persona haya entendido el ofrecimiento de Cristo en la cruz, no quiera dar ese paso. Y si tú quieres dar ese paso esta mañana, si tú quieres reconciliarte con Dios, si tú quieres abrir tu corazón a Jesús como tu Salvador, que Él sea el Señor, el dueño de tu vida, quien gobierna, tú puedes hacerlo hoy mismo. Tú puedes hoy dejar de creer en lo que has escuchado, en lo que has oído de otros acerca de Jesús, acerca de Dios. Y puedes empezar una relación personal con Él, a conocerle cada día, a caminar con Él de una manera consciente. Y hay personas aquí que te quieren guiar en ese paso. Y si tú quieres dar ese paso esta mañana, yo solo quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero que me guíen? Yo quiero tener una relación con Jesús. Levanten la mano. ¿Hay alguien? Espíritu Santo, gracias, gracias por guiarme a través de tu palabra. Tú más que nadie conoces la palabra que hoy pones en nuestra mano. Tú la inspiraste, tú guiaste a estos hombres para que ellos la pudiesen plasmar, para que llegara hasta nosotros. Así que nadie es más indicado y nadie lo puede hacer, solo tú. Pero aún así, Señor, Espíritu Santo, nosotros entendemos que a veces nosotros queremos, aun cuando vamos a la Escritura, tener nuestras propias respuestas. Y no funciona así. Mi oración y mi ruego esta mañana es que cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros vamos a pasar tiempo, que nosotros podemos realmente abandonarnos a tu dirección, que tú consuelas nuestro corazón, que tú hablas a nuestro corazón, que abres nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprender tu verdad, que podamos, Señor, encontrarnos con algo nuevo que viene de ti a la luz de la Escritura cada día, que podamos deleitarnos, que podemos, Señor, en obediencia a lo que ya conocemos, ser obedientes a lo que aún no conocemos, porque entendemos que tú vas a estar con nosotros, que así como nos has acompañado y nos has señalado el camino en el pasado y que podemos recordar, porque ya lo hemos experimentado, que eso haga, Señor, nuestro próximo paso más fácil, porque estamos confiados en ti. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias, Señor, por cada persona que has traído esta mañana, aún, Señor, por los que no lograron llegar en este día. Yo te ruego que los guardes y que, Señor, que esta semana sea un tiempo para meditar y para responder de manera positiva a esta pregunta. ¿Estoy siendo lleno del Espíritu? ¿Estoy permitiendo que Él me guíe? ¿Que Él tome el control de mi vida? ¿O simplemente Él está triste? ¿O simplemente Él está dolido? ¿O será que Él está apagado? Que podamos, Señor, meditar en tu palabra y obedecerla. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Bueno,
Buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Gracias a Dios por su palabra hoy, ¿verdad? Gracias porque nos llena. Yo creo que nos llena y nos hace recordar y ver si realmente estamos o no llenos del Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno. Unos anuncios. Antes de los anuncios veo unas caras nuevas por aquí. Está Tatiana. Bienvenida nuevamente. Damos gracias a Dios por tu vida. Y por allá también atrás veo unas personas nuevas o que ya habían venido pero regresaron, así que bienvenidos siempre. ¿Okay? Tenemos la zona, ¿okay? Cada sábado a las 3:30 para los jóvenes entre 12 y 17 años. Son bienvenidos todos. Estén orando, creo que lo dije la semana pasada, para que Dios nos ayude y nos dé la fuerza y el valor para poder hablarle a esos chicos que están allá en el parque. Ayer estuvimos allá, hicimos más o menos presencia, pero es difícil poder acercarse a ellos porque vemos tantas cosas malas, pero que Dios nos ayude. De verdad necesitamos su oración, porque no es fácil llegar a un grupo donde están fumando o bebiendo alcohol o haciendo cosas, es difícil. Entonces que Dios nos ayude para poder dar ese paso y hacerlo. El domingo 30 de junio tenemos la asamblea extraordinaria. Como ya saben, es simplemente una segunda parte de la asamblea que tuvimos hace unos meses atrás. Y definir todo. También tenemos otra cosa antes de eso, tenemos que ya no está allí, y es Maná. Ya no vamos a atender Maná, está en pausa, que no sabemos qué va a pasar. Pero por ahora, pues la orden es que está en pausa, estamos ahí. El viernes tuvimos la despedida con todos los niños, fue muy bonito. También nos conmovió, porque por mucho tiempo estuvimos con ellos. Y el no saber qué va a pasar, pues nos entristece. También es bueno que oremos por eso y que sea Dios quien dirija qué va a pasar con ese ministerio. Y bueno, nuevamente gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, por llegar y por también ser parte de la iglesia dando su diezmo. Así que es todo por ahora.